Que los presupuestos generales del Estado no aportan soluciones al principal problema que tiene esta región, que se llama desempleo. Se llama 164.300 parados según la última EPA, y en los próximos días veremos cómo es la siguiente EPA para la región, y 141.526 según el paro registrado correspondiente al mes de septiembre. La mitad de estos cientos de miles de personas, que se dice pronto, no tienen en nuestra región ninguna prestación. Por lo tanto, nosotros le preguntamos a Monago y a su Gobierno cómo van a solucionar este drama de Extremadura del desempleo con esos 8 millones de euros que han presupuestado para el empleo, frente a los 25 millones de euros que presupuestábamos los socialistas cuando teníamos la responsabilidad de gobernar este país. De continuar con los recortes, Extremadura llegará a finales de año a los 200.000 desempleados, situación que desde el PSOE venimos denunciando hace meses. Llegaremos a una situación de no retorno, lo venimos diciendo hace tiempo, y esta previsión que hacemos los socialistas es compartida por los principales líderes de los sindicatos de la región, esos que tanto le molestan al Partido Popular en Extremadura. La falta de inversiones en los presupuestos para Extremadura, como decimos, solo traerá más desempleo, y además Monago, esa pasividad y ese silencio. Monago se calla y no hace como han hecho otros presidentes autonómicos, como el de Valencia, Baleares o Aragón, en este caso último presidenta, que han dicho públicamente que los presupuestos generales para el 2013 son dañinos e injustos para sus regiones, que es lo que debe hacer un mandatario autonómico: defender los intereses de su región y solucionar los problemas de sus ciudadanos.